Buenas noches, vamos a continuar con Hechos, ahora vamos al capítulo 8, que ya empieza como la historia de Saulo, de Pablo. Señor, gracias por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos, Padre, que seas tú hablándonos a nuestra mente, a nuestro corazón, y que sea tu voluntad en nuestras vidas y logremos entenderla a través de la Escritura. Y en el nombre de Jesús, amén. Y Saulo consentía en su muerte. Acuérdense que aquí ya habían apedrado a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Bueno, algo muy parecido está por suceder en nuestro país hermano, Venezuela, con una orden que dio el dictador a que a través de una aplicación denunciaran a quienes habían participado en las revueltas para ir a sus casas y sacarlos y perseguirlos. Digamos que aquí podríamos decir, en este momento, Saulo está de ese lado de la historia persiguiendo cristianos, sacándolos casa por casa y llevándolos a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces vuelve aquí a enfatizar que la gente estaba unánime buscando de Cristo. Muchas veces nos reunimos, incluso en la iglesia, pero no estamos unánimes. No estamos hablando de lo mismo. No tenemos la convicción ni la doctrina, ni estamos siendo discipulados de esa manera unánime que tanto énfasis nos ha hecho Hechos. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y esto aquí deja algo muy claro. Muchos pueden hacer sanidades, pueden hacer magia, pueden incluso llegar a hacer milagros. Pero si ahí no está el nombre de Jesucristo, eso no proviene de Dios. Y aquí discrimina muy bien entre la magia que hacía Simón que era prácticamente un hechicero con su magia, y Felipe, que hacía los milagros, pero bautizaba en el nombre de Jesús. Aquí dice que hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. O sea, el hechicero, este mago, también creyó de ver lo que hacía Felipe. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Fíjense que ellos eran los más cercanos a Jesús y después también terminan siendo muy cercanos.
los cuales habiendo venido oraron por ellos para que se recibiesen el Espíritu Santo. Es como si llegaran a completar o complementar lo que había empezado Felipe, que bautizaba en el nombre de Jesús, hacía milagros, señales, la gente creía, pero ellos llegaron a, tiene que haber bautizo del Espíritu Santo. Y es súper importante que en el bautizo se busque la presencia del Espíritu Santo, y el bautizo es en el nombre de Jesús. Entonces ellos bautizan y dicen, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, todavía no había llegado el Espíritu Santo. Estaban haciendo el ritual. ¿Estaba haciendo los requisitos Felipe? Sí, pero no bautizaba para que descendiera el Espíritu Santo. Por eso también era en el nombre del Espíritu Santo. Entonces no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Hermanos, los poderes del Señor que vienen a través del Espíritu Santo, o los dones, ¿será que habrá el dinero suficiente para poder comprarlos? ¿Tendrán algún precio económico? Claramente no. Pero bueno, eso pensaba este Simón. Yo quiero de eso, pues lo compro. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Es como buscar recibir favores de Dios, dones a través del dinero. Por eso cuando en ciertas enseñanzas, canales, pacte con Dios y pacte con dinero y usted va a recibir la promesa y usted no sé qué y pague por eso. Si estuviera Pedro en ese momento, cuando pactan y buscan hacerlo por televisión, les diría, su dinero perezca con ustedes. El que está buscando generar de su relación con Dios y sus dones, sus talentos, una transacción, que el dinero perezca con ellos. Eso es lo que dice aquí la palabra. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. De alguna manera él ya reconocía que había una autoridad espiritual, que efectivamente el Señor tenía esa potestad y podía hacer ese mal sobre él. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjense la sensibilidad de Felipe para escuchar el Espíritu Santo y evangelizar a quien el Espíritu Santo le decía. ¿Qué nivel de relación? Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo,
¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Qué bonito es querer aprender de la Escritura y tener quien la enseñe. Hay que valorar todos los maestros de la iglesia que buscan enseñar la palabra. La palabra, la Biblia. Esta doctrina. ¿Y por qué era importante Isaías? Por todo lo que profetizaba Isaías acerca de Jesús. De ahí que los textos bíblicos son tan importantes. Entonces alguna vez me decía, pero es que esa no es la Biblia, es que esa fue una que organizaron y en un concilio y en fin. Y sabemos que el canon bíblico fue estrictamente escogido y con rigor. Y yo digo, bueno, si miramos el Antiguo Testamento, entonces ¿qué libro le saca? ¿Cuál le va a quitar? ¿Del Pentateuco cuál? ¿De los libros de los reyes cuáles? ¿De los profetas mayores o los menores cuál le va a sacar? ¿Cuál libro le sobra? ¿Los salmos le sobran? ¿Los proverbios le sobran? No puede sacar ninguno. Y miramos el Nuevo Testamento. ¿Qué evangelio le sobra? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cuál? Las cartas paulinas, todo lo que escribió Pablo. Santiago, el Apocalipsis. ¿Cuál sobra? Si esta no es la escritura inspirada por Dios, con este canon bíblico, entonces ¿cuál libro no debe estar? Todos deben estar. O si alguno dice cuál le sobra, nos comenta. De antemano le digo, no sobra ninguno. Entonces el etíope rogó a Felipe que subiese y se sentara con él para que le enseñara. El pasaje de la escritura que leía era este, o sea, escrito 700 años antes de Jesús. Como oveja a la muerte fue llevado. ¿De quién está hablando? Y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. El etíope dice, aquí está hablando de alguien muy importante. ¿De quién está hablando? Y la palabra no habla de nadie más, de nadie más. Claramente habla de Jesús. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Por qué Felipe podía hacer esta relación de Isaías con el evangelio de Jesucristo? Porque había sido discipulado, así como lo vimos en el capítulo anterior con Esteban, que narraba toda la historia, principalmente basado en Moisés, pero arranca desde Abraham, llegando a Moisés, y como Moisés también habla de Jesús. Aquí está hablando de Isaías, y como Isaías 700 años antes hablaba de Jesús. Y tiene toda esa relación, y como ha sido adecuadamente discipulado, lo puede enseñar. Por eso eres asistente a tu iglesia o eres discípulo. Piénsalo muy bien. ¿Llevas muchos años asistiendo o ya estás siendo discipulado? Piénsalo muy bien. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, ya aquí le había enseñado toda la obra de Jesús y la importancia de ser bautizado. ¿Y ahí quién quiere ser bautizado? El eunuco, porque entiende la obra de Jesús. Quiere recibir el bautizo. Y quiere recibir el bautizo del Espíritu Santo. Aquí el eunuco ya tiene plena comprensión y convicción de quién es Jesús. Porque una persona adecuadamente discipulada lo lleva a los pies de Cristo. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo,
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató, se acogió a Felipe, lo desapareció, pues, de ahí. Lo arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué tal esa historia tan linda de evangelización? En el 7 nos habla de Esteban, cómo sustenta su discipulado y la historia de Cristo y logra ver la gloria de Jesús antes de morir. Y aquí vemos un Felipe que experimenta también en la evangelización la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo lo arrebata y lo pasa a otro lugar. ¿Se acuerdan de la película de la mosca, que era de teletransportación? Bueno, aquí el Espíritu Santo lo teletransportó, más o menos, y lo llevó a seguir anunciando el Evangelio, por ese fuego que se tiene cuando se vive el Evangelio, cuando se vive en Jesucristo y se enseña por Jesucristo y en Jesucristo. Así lo estaban haciendo ellos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ese es el primer versículo del capítulo 9 de Hechos. ¿Quieren saber qué sigue? No se pierdan la próxima misión de esta lectura de la palabra. Gracias al Señor por ustedes, los que se toman el tiempo de escucharla. Y acuérdense que no se las lean. Léanla, el Señor les habla directamente a través de su escritura. Cuando dicen, Señor, dime qué quieres, Él les habla directamente. No olviden que sobre su vida hay promesas que vienen desde arriba.